predicando en el libro de Éxodo todos los domingos. Bueno, si no me equivoco, ya vamos a tener como 2 o 3 años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo de estar predicando solo en el libro de Éxodo. Bueno, lo cierto es que la Biblia, donde quiera que nosotros la agarremos, hermano, la Biblia es algo maravilloso. La Biblia es una fuente de bendición maravillosa. Esto es bello, hermano. Donde usted agarre la Biblia, ahí hay enseñanza. Y lo lindo es que este mensaje siempre está fresquito. Nunca pasa nunca se devalúa. La Biblia es el libro por excelencia y esto es bello, la palabra de Dios. Bien, vamos a poner, ¿estamos listos? Bien, vamos a leer y luego vamos a poner no video, hoy lo que vamos a ver es el altar de bronce, se lo vamos a poner aquí. Bueno, leemos la Biblia, capítulo 27 del libro de Éxodo, nomás vamos a leer 8 versículos. ¿Estamos ya? Voy a suplicar que desde este momento, hermanos, todos, nuestro cerebro, nuestra voluntad, nuestra emoción, la pongamos en la palabra del Señor. No porque yo voy a predicar, sino que porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, queremos también mandar un saludo a aquellos hermanos y amigos que ven a través de las redes sociales. Ahí está saliendo también estos videos de las predicaciones y un saludo para ellos. Queremos decirle también a los que ven a través de las redes sociales que nosotros oramos por ustedes para que esta palabra les edifique, les exhorte, les consuele, porque eso tiene que llevar la palabra donde quiera que usted la agarre. Tiene que llevar exhortación, consolación y también tiene que llevar edificación. Entonces, la Biblia nos corrige, la Biblia que nos edifica y también la Biblia nos consuela, ¿verdad? Así que leemos la Biblia, lo tenemos ya, capítulo 27 del libro de Éxodo. Gloria a Dios. Dice la Biblia: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Oramos. Padre que estás en los cielos, glorioso Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Padre, de estar en tu templo y adorar tu nombre y alabar tu nombre, Señor, y venir a tu presencia, Señor, y exaltarte, Señor. Ahora, Padre, estamos dispuestos a recibir tu bendición, Señor. Háblanos tú, mi Señor. Oh, Padre, glorifícate de una manera especial. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente. Habla tú, mi Señor. Enséñanos, mi amado Señor, te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Oh, mi Dios, toda interrupción sea quitada en el nombre de Cristo, todo estorbo, y que haya libertad, presencia de tu Espíritu Santo, que nuestra alma, cuerpo y espíritu esté dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.
Bien, vamos a ver la imagen que tenemos allí. Hermano, ahí tenemos, vamos a poner la imagen del altar de bronce. Gloria a Dios. Esta no, esta es esta. Ahí tenemos, hermano, la imagen de lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Ahí manténgalo. Yo le doy una señal cuando lo voy a quitar. Ahí manténgalo. Bien. Oiga bien. Hemos venido hablando de cómo estaba construido el tabernáculo, o sea, el santuario. Tablas y cortinas. Y también hemos hablado acerca de los muebles que estaban allí. Ya hablamos del arca del pacto, del candelabro y de la mesa de los panes. Solamente no hemos hablado del altar del incienso, porque vamos obedeciendo Éxodo, el libro de Éxodo. Después vamos a hablar del altar del incienso. Y ahora, mis hermanos, vamos a hablar de eso que está ahí, que se llama el altar de bronce o el altar del sacrificio. Gloria a Dios. Oiga bien, en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 1, aquí tenemos la orden que Dios le dio a Moisés de que hiciera ese altar. Oiga lo que dice. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Traduciéndolo, el altar tenía 2.25 metros por 2.25 y 1.35 de altura. 2.20 cuadrado, 2.25 de ancho, 2.25 de largo, y solo la altura tendría que tener, según la Biblia, 1.35, o sea, 1.35 metros. Era totalmente cuadrado. Todo el altar era de madera de acacia cubierto con bronce. Todo de madera de acacia cubierto con bronce. Oiga bien, hay algo muy curioso que, hermanos, hasta hace poco han podido comprobar que el metal que más resiste al fuego es el bronce. De manera que adentro estaba ¿qué? La madera recubierta con bronce. Y no se quemaba la madera, porque aquí había fuego. Haga caso que era una barbacoa en esta parrilla, que había fuego, donde se ponía la carne del sacrificio, la grosura. Y hermanos, el calor lo soportaba el bronce y no permitía que la madera se quemara. La madera permanecía intacta. Se gozan por eso, hermanos. ¿Se dan cuenta que nuestro Dios es un Dios sabio y poderoso? Aleluya. Demos aplauso a Cristo, hermano. Alabemos el nombre de Dios. No se quemaba la madera. Pero aquí hay algo curioso. Yo vengo diciendo, mis hermanos, que
el tabernáculo, los utensilios son símbolos de Cristo y también de la iglesia, porque allí en el tabernáculo residía la presencia del Espíritu Santo. Esa madera, mis hermanos, ¿qué le puedo decir? O ese bronce resistía el calor y no se quemaba, no se consumía. ¿Le parece poco el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario? A Jesús, mis hermanos, lo crucificaron a las 9 de la mañana. La Biblia dice a la hora tercera. La hora primera, a las 7, a las 8, a las 9, la hora tercera. Y Jesús murió a la hora novena. De la tercera a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena. Pasó 6 horas en la cruz sufriendo. 6 horas. Su alma, la mía, a Jesús le cuesta 6 horas de sufrimiento. 6 horas de dolor. 6 horas de angustia. 6 horas terribles. Donde pasó el Señor vaciándose. Su sangre goteando 6 horas. Yo pienso, hermano, que los que mejor pueden explicar estas cosas son los médicos. Qué dolores ha de haber sentido el Señor. Qué sufrimiento ha de haber sentido el Señor. Qué angustia ha de haber sentido el Señor. Fiebre, deshidratación, dolor. Por eso, hermano, Isaías, el profeta que mejor describe la muerte de Jesús, es el capítulo 53 del libro de Isaías. Dice el versículo 3, 53, 3 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. E inmudeció y no abrió su boca. Sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento, pero no se consumió. Murió, expiró. ¿Qué? Después lo fueron a enterrar a la tumba. Igual a la madera. Soportó todo. Igual al bronce, perdón. Igual al bronce. El bronce soportaba todo el calor del fuego. Pero ahí estaba el bronce. Lo mismo Jesús. Se goza. Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre de Jesús. Por eso, hermano, óigame, hay cantos que son bien bonitos, hermanos. 6 horas de sufrimiento. Hay un canto que dice: malagradecido fuera yo si de aquí me regresara. Porque ese sufrimiento no tocaba, no le tocaba a él, era a nosotros. Ya vamos a ver esto más. Ya vamos a ver esto. Pero óigame, el bronce aguanta todo el calor, y protegía
la madera. Protegía la madera. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de construir ese altar? El propósito de construir ese altar era, mis hermanos, para ofrecer sacrificios y vertir la sangre de la víctima. Levíticos capítulo 17 y su versículo 11, oiga lo que dice la Biblia. Capítulo 17 de Levítico, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Para expiar es limpiar, cubrir. Sobre el altar vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Para qué hizo Dios? ¿Para qué ordenó Dios que hicieran el altar? Para que allí se hicieran sacrificios y se virtiera la sangre de la víctima, para que por medio de esa sangre se hiciera expiación de pecado, o sea, se cubrieran los pecados, se limpiaran los pecados. De manera que la Biblia dice, mis hermanos, óigame, que la única manera para expiar el pecado es por medio de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Dios le ordena a Moisés que hiciera ese altar para que se hicieran sacrificios de corderitos, de animalitos, y que la sangre se virtiera y que luego entonces el ser humano obtuviera limpieza o remisión o cubriera los pecados. Dije que la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora le quiero decir esto. La táctica diabólica es hacerle a creer, alejar de esta verdad al ser humano. La táctica satánica es eso. Decirle a los seres humanos, no, es por obra. No, es por la niña fulana. No, es por sutano. No, es por mengano. Mentira. Mentira. No puede haber limpieza, no puede haber pecado cubierto, sino por derramamiento de sangre. Es duro decir esto, pero tengo que decirlo. Nadie que no se aboque al sacrificio de Jesús o el derramamiento de su sangre hecha en la cruz del Calvario puede ser limpio de pecado. Nadie. Ni que invoque a Pedro, a la Juana, a la María, que invoque a Jesús. No hay. La única manera es por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Es la única manera. Vuelvo a decir, el diablo trata de apartar de esta verdad al ser humano. Trata de apartarlo. No, que sea buena gente. Eso es bueno. Ser buenas personas, ser amable, ser respetuoso, generoso. Eso es bueno, pero eso no le da salvación. La salvación se obtiene por medio de el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. ¿Se gozan por eso? Cuando ya somos salvos,
Cuando ya somos lavados con la sangre de Cristo, haga obra, que eso sí tomadas en cuenta. Porque eso sí es otra cosa bien importante. No puede haber fe sin obras. Pero eso es después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, Dios le dijo a Moisés, vas a hacer ese altar. Y allí van a llevar las víctimas, van a llevar los corderos. Ahí van a ¿qué? A sacrificarlo. Vas a recoger la sangre, porque vamos a ver que también habían ¿qué? Tazones. Recogen la sangre y ahí la derraman sobre el altar. Y el resto de la víctima lo ponen en el ¿qué? En la parrilla, vaya, para que usted me entienda, ardiendo con fuego, que se consuma. Y eso será olor grato a Jehová. ¿Se goza? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, en el altar hay dos verdades fundamentales. Uno, que hay necesidad de sangre para limpiar pecados. Y dos, la doctrina de la sustitución. Según el pensamiento divino, una víctima sin defecto podría ser sacrificado en lugar del pecador. Vuelvo a repetirlo. En el altar hay dos verdades fundamentales. Una, que hay necesidad de sangre para limpiar pecados. Y dos, la doctrina de la sustitución. Según Dios, una víctima sin defecto podría ser ofrecido en lugar del pecador. En Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, en lugar de Isaac, ¿a quién sacrificaron? ¿Ah? Un cordero. ¿Ah? Un cordero. Según el capítulo 12 del libro de Éxodo, para que no murieran los primogénitos de los judíos, ¿quién fue sacrificado? Otro cordero. Sacrificaron el cordero, celebraron la Pascua, pero con su sangre untaron el dintel de las casas. Cuando pasaba allí el heridor y viese la sangre allí, no podía tocar a ningún judío. ¿Por qué? Porque ya había habido un cordero que había muerto en lugar de los primogénitos. Lo mismo dice la palabra de Dios ya en el caso de nosotros. Óigame, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Oiga lo que dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mismo en el caso de nosotros. Cristo padeció una sola vez por los pecados de nosotros. Entonces Jesús vino acá a la tierra y dijo, no, yo muero por la humanidad. Así como el cordero que era llevado aquí, sacrificado y derramar su sangre, así Jesús también se ofreció en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Dije, este altar encontramos dos verdades. Una, que hay necesidad de sangre para limpiar pecados. Y dos, la doctrina de la sustitución, que otro
puede pagar por nosotros. Entonces Jesús ya pagó por nosotros. ¿Se goza por eso? Alaba el nombre de Jesús, dele gloria a Él, dele alabanza, dele adoración. Él pagó ya por nosotros. Y por todo aquel que le reciba como su Salvador personal, pues entra a la cuenta de los que están saldados. Pagado con la sangre de Cristo. Le voy a leer la Biblia. Tenemos acá algo muy bonito. Levítico capítulo 4, versículo 27. Oiga lo que dice la Biblia. Vaya conmigo. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociese su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, y por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Óigame. Si alguien hubiera pecado, o sea, esta es la ilustración de un judío que peca. El judío peca delante de Dios. Pero viene, mis hermanos, al haber pecado, él reconoce que ha pecado, que ha cometido pecado. Va al campo, al rebaño, toma un cordero o una hembrita, lo trae al altar, que lo sacrifica. ¿Y qué más? El sacerdote agarra la sangre, la pone en los cuernos, el resto la derrama debajo del altar o al pie del altar, la grosura la pone allí. Y luego, ¿qué pasó? Sus pecados, ¿qué pasó? Le fueron perdonados. Pero óigame, ahí hay una cosa bien importante. Cuando esta persona reconoció, vuelvo a leerlo. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no le han de hacer, y delinquiere, luego conociere su pecado que cometió. Eso es algo bien importante. Él tenía que tener conciencia que había fallado delante de Dios y tenía que buscar solución. Tenía que buscar solución porque conoció que había fallado. ¿Y quién cree usted que lo hace entender a la persona cuando ha fallado delante de Dios? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque a quien peca, no pasa nada en él, se siente lo mismo. Pero viene allí la obra del Espíritu Santo y lo hace reconocer que ha fallado delante de Dios y que tiene que hacer algo. ¿Y qué tenía que hacer? Ir al rebaño de los animalitos, al campo, al rebaño, a traer un cordero y sacrificarlo. Lo mismo tiene que hacer hoy el ser humano que falla o ha pecado delante de Dios. Y como la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, reconocer nuestro pecado y luego
que reconocemos el pecado, que el Espíritu Santo nos hace sentir que somos pecadores, acudir a que ya no ir a traer un cordero allá al campo, al rebaño, no, sino acudir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se goza? Eso, ¿pero qué? Reconocerlo, conocer, dice la Biblia. Luego que conociere su pecado que cometió, nadie aceptará a Cristo si no reconoce que es pecador y que es necesitado del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero lo que más me duele es cuando peca un cristiano de los que ya están dentro de la iglesia y lo hace y lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo y no reconoce y está oyendo la palabra de Dios, está leyendo la Biblia, sigue lo mismo. Eso es peor todavía. Eso es peor. ¿Cuánta gente está haciendo dentro de las iglesias? Está haciendo lo malo. Sabe que está fallando. ¿Quién? Hermano, si un cristiano que tiene 5 años, 10 años de perseverar en la obra de Dios, que no sepa cuando ha cometido un error, ¿qué? Me miente, todos sabemos. ¿Cree que no va a saber una hermana o un hermano que hable de otro hermano en mal de él? ¿Cree que no va a saber que está fallando delante de Dios? ¿Cree que una mujer no va a saber que está fallando delante de Dios cuando no es sumisa a su esposo? ¿Cree que un hombre no va a saber que está fallando delante de Dios cuando trata mal a su esposa o trata mal a sus hijos? Lo sabe porque lo sabe. ¿Usted cree que no va a saber? Cuando alguien se agarra a lo ajeno, hermano, ¿cree que no va a saber que no es suyo eso y que no le pertenece y que no lo debe de agarrar? El que no lo sepa. Caramba. Ya una persona que tiene 4, además que ya está doctrinado, ya sabe bien lo bueno y lo malo. Pero porque muchas veces no reconoce. Pero yo quiero decirle, lo importante es conocer el error. ¿Y qué? Cuando el judío conocía su pecado, lo que hacía corriendo, iba a traer un cordero al rebaño, ¡bum!, lo traía para acá, para el altar de sacrificio. Le sacaban la sangre, ¿qué? Lo sacrificaban, lo agarraban en los tazones, lo derramaba el sacerdote y luego la grosura la ponían en la parrilla y a que se quemara. Y luego después, ¿cómo iba él? Tranquilo, tranquilo, contento. ¿Por qué? Porque su pecado ya ha sido perdonado. Óigame, hermano, lo que le voy a decir. Cuando la predicación le hable, no pierda la oportunidad. Pase aquí. Diga, yo voy a renovar mis votos con Dios. Jamás se me olvida una anciana, hermano, allá en Candelaria de la Frontera, dijo, yo estaba predicando y dijo, que de afuera, dijo, pero ahí me meto porque me meto. Vino delante la mujer llorando hincada. Hoy me meto porque me meto, dijo. Aleluya. ¿Por qué no nos metemos? Metámonos con Dios. No perdamos la oportunidad cuando Dios nos habla. Puede darle otro aplauso a Cristo, hermano. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Y oiga lo que sigue diciendo la Biblia, mis hermanos. Óigame, el versículo 32. Siempre de Levíticos 4. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le
hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Qué más? Aleluya. Si yo se lo paso ahora actualizándolo, todo aquel que haya fallado, todo aquel que nunca ha aceptado a Cristo, todo aquel que ande desviado, todo aquel que haya cometido pecado, que acuda a la sangre de Jesús y de aquí se va a ir sanito. Aleluya. Se va a ir sano su alma, su corazón. Y va a decir, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Soy salvo, soy perdonado. Yo quiero decir una cosa, mientras el ser humano vive, no, hombre, tenemos oportunidad, hombre. Yo he dicho muchas veces a gente que me dice, hermano, me vuelve a recibir en la iglesia. Véngase, hijo, solo muerto no lo recibo porque eso tenemos que llevar a la mujer al cementerio. Pero vivo, aquí está. Hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad. Acudir a la sangre de Cristo, acudir al sacrificio de Jesús. Y entonces dice la Biblia que nuestros pecados son perdonados. Y si mis pecados son perdonados, ¿qué soy ahora? Salvo. A mucha gente que no le gusta que diga que somos salvos. Y si yo no me siento ya con pecado, porque Cristo me perdonó, porque no me voy a sentir salvo. Por eso que les vivo diciendo muchas veces, hermano, a través de los mensajes, la salvación se experimenta. La salvación se siente. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quien al Espíritu Santo no le hable de esa manera, mejor busca a Dios. Hasta que se sienta ¿qué? Salvo. Hasta que se sienta perdonado. Aleluya. Aleluya. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. No hay. Qué lindo es esto, ¿verdad, hermano? Cristo murió en lugar de nosotros. Así como esos corderos que llevaban al altar. Cristo murió en lugar de nosotros. Y para ello mejor le voy a leer otros pasajes de la Biblia. Hermano, qué lindo esto. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Oiga lo que dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en Jesús tiene vida. El que no, cuente que le va a caer. Por eso que, hermano, tenemos que decir la verdad nosotros los predicadores, porque la gente tarde o temprano se va a enfrentar a la realidad de las cosas. La gente vive arreglando las cosas. Algún fulano que murió hasta en pecado, aquel hasta ebrio murió, y qué mujeriego, parrandero, jugador, y al morirse ya está descansando en los brazos del Señor. Ya estuvo. Mentira. Mentira. La ira de Dios está sobre él. Quien murió perdonado de pecados porque acudió al sacrificio de Jesús, ese sí está con el Señor, el otro no. El diablo trata la manera de meterle un montón de cosas a la gente. Sin el sacrificio de Jesús, nadie puede ser salvo. Nadie. Y eso es lo que nos enseña el altar. Eso, que sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado. Y nos enseña que otro puede venir en lugar nuestro
a derramar su sangre por nosotros y ser limpio y ser salvo. Y eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Dele alabanza al Señor, hermano. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Además de eso, oiga bien, el altar llevaba estos cuernos, miren. Cuernos. Llevaba estos cuernos. Llevaba también estas palancas, estos anillos para poner las palancas. No se olvide que esto lo transportaban donde iba el pueblo de Israel, ahí lo andaban llevando. Y aquí está la barbacoa o la rejilla, como le quiera decir, y ahí abajo le metían el fuego donde se consumía la carne. Pero hablemos un poquito de los cuernos. Oiga bien, tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. También iban cubiertos de bronce. Bronce. El simbolismo de los cuernos es, mis hermanos, bíblicamente los cuernos simbolizan poder y protección. Quien se agarraba de los cuernos del altar, hermano, estaba amparado en la protección de Dios. Muchas personas cuando los perseguían salían corriendo a agarrarse del cuerno. Y allí hasta que los juzgaban, hasta que hacían un juicio, los podían tocar, mientras no los tocaban. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 50. Oiga lo que dice la Biblia. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Este hombre lo iban persiguiendo. Y cuando, para protegerse, corrió a agarrarse de los cuernos del altar. Porque los cuernos simbolizan poder y protección. Ahora, todo pecador que se veía angustiado, que se veía afligido, acudía a los cuernos y se agarraba de él para estar protegido. Por eso esto es lo bello. Todo aquel que se sienta perseguido, angustiado, afligido, que sabe que si se muere se va al infierno, que acuda al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario y entonces va a sentir seguridad. Se goza, alabe el nombre de Jesús, gloria a Dios. Yo quiero decir esto, aquí no hay más. Aquí toparon los brujos, las brujas, que los santeros y cualquier trampa del diablo que pueda haber, aquí topó. Quien acuda a Jesús, nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Nadie. Al menos que el Señor le dé permiso, como le dio permiso a que tocara a Job. De allí no, pero dice la Biblia que Dios no pondrá prueba que no podamos resistir. Hay gente que vive afligida, que el brujo aquí, que la bruja allá, que aquí, que el horóscopo, que cosas del diablo y de que nada. Jesús es nuestra protección. Jesús es nuestro auxilio. Jesús es nuestra ayuda. La Biblia dice que somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces estamos bajo la protección de Dios. ¿Quién nos puede tocar?
El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o en otras palabras, el que vive bajo la protección del Altísimo. Fíjese bien, dice el que habita. ¿Qué es habitar? Es vivir en un lugar. Cuando usted dice, esta es mi casa de habitación, ¿qué está diciendo? Aquí duermo, aquí como, aquí me baño y aquí todo. Solo a trabajar salgo de aquí. No, porque aquí hago todo. Ahora, el que vive con Jesús, el que habita bajo el abrigo, el que habita bajo el abrigo es aquel que si duerme, está bajo la cubierta de Dios. Que si despierta, está bajo la cubierta de Dios. Si va a trabajar, está bajo la cubierta de Dios, pero él anda con Dios. Dios no se le aparta. ¿Por qué no se le aparta? Porque vive en el temor de Dios. El problema es cuando alguien hace lo malo. Dios dice, no, esto ya no me quiere porque mire lo que está haciendo. Y el otro que no es lento ni perezoso sale, es mío, dice, es mío, porque mira lo que anda haciendo, mentiroso es, mira, se ha robado tal cosa, es mío, y dice a reclamarlo. Hace lo que yo hago, le dice, es mío. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la cubierta de Dios, ese, hermano, está totalmente protegido con el poder de Dios. Entonces, todo mundo que estaba afligido, angustiado, perseguido, ¿qué hacía? Corría al altar, se agarraba del cuerno. De ahí nadie lo podía tocar. Hasta que le hicieran juicio. Si lo declaraban culpable, entonces sí. Pero mientras, nadie lo podía tocar. Porque estaba protegido por medio de los cuernos. Por eso, hermano, todo pecador no tenemos que hacer otra cosa más que acudir a Jesús. A mí cuando oigo decir que la gente dice, no, es que a la iglesia evangélica solo malos van. ¿Y a dónde vamos a ir, pues? Pues aquí tenemos que venir los malos. Porque aquí le predicamos a Jesús. Aquí le predicamos el sacrificio de Cristo. Aquí está la solución para sus pecados. ¿Y a dónde más va a ir? Si es delincuente, que se venga para acá, que aquí está la solución. Si es adúltero, que se venga para acá, que aquí está la solución. Si es fornicario, mentiroso, chambroso, como le quieran llamar, hermano, todo lo malo que pueda haber, vénganse para acá. Le vamos a mostrar cuál es la solución, y la solución es Jesús. Y entonces la cosa va a cambiar. Porque en otra parte no está Jesús. Jesús está con aquellos que son lavados con su sangre preciosa y se han convertido, se han transformado, se han regenerado por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Los malos hay que acudir a la iglesia evangélica para que le presenten a Jesús y le presenten su solución. ¿Se goza? Den aplauso a Cristo, mi hermano. Bendiga el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, usted puede ver todo lo que enseña el tabernáculo. Que diga el altar de bronce. Luego después, hermano, la Biblia nos muestra otras cosas. Dísela bien, hermano, que están el versículo 3, los calderos para recoger las cenizas. ¿Qué otra cosa? Las paletas. Para que diga los calderos para recoger la ceniza, las paletas para remover la ceniza, los tazones para recibir la sangre y luego rociarla o derramarla en el altar. Luego tenemos, hermanos, los garfios para acomodar la carne y no quemarse. Los braseros, posiblemente los braseros eran para tomar de aquí fuego y llevarlo al altar del incienso.
De aquí se agarraban brasas y se llevaban al altar del incienso. De ese no hemos hablado. De allí se llevaba el fuego para el altar del incienso y quemar el incienso. Luego en el versículo 4, hermano, tenemos el enrejado, la parrilla, donde se ponía la víctima para ser quemado, los anillos de bronce en las esquinas para ser transportado y las varas. Todo esto era, mis hermanos, cubierto de madera, cubierto de bronce, porque Dios así se lo mostró a Moisés y que así lo hiciera. Todo estaba, hermano, que elaborado según la voluntad de Dios. Todo. Aquí es donde se ofrecían los sacrificios, símbolo de Jesús, quien Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él se entregó, así como la carne pasaba allí, ¿qué? Quemándose. Así Jesús pasó en la cruz del Calvario 6 horas. 6 horas de sufrimiento. Todo esto, hermano, traía que un simbolismo con la realidad del verdadero sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? Allí dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Él es el Cordero Pascual. Y por su sangre, por su sacrificio, somos salvos. Y por su gran amor y su misericordia, estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Y Él llevó nuestros pecados en la cruz, y no solamente los pecados, nuestras enfermedades. Y por su llaga, dice la Biblia, somos curados. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, santo tu nombre. Gracias, Señor. Que esta palabra haya quedado grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y esa palabra siga siendo fruto, mucho fruto, llevando fruto, mucho fruto, abundante fruto. Todo aquel que la escuche, oh Dios, sea bendecido con esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.